guarde de este amor, para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, sean cada uno de ustedes. Bien, en esta ocasión regocijémonos en la palabra del Señor. Pastor Abraham, por favor. Gracias. Hay varios signarios, ¿no? ¿Cuántos tienen vida? Amén. Los que no han dicho están muertos, hermano, ¿no? Bien, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios en esta hora por estar en su casa. Amén. Que sea un tiempo de bendición escuchando la palabra de Dios. Que sea un tiempo de bendición mientras entregamos a Dios nuestras cargas, nuestro cansancio. Y, hermanos, disponemos este día para venir a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos estudiando de Egipto a Canaán. Otros siguen en Egipto. Pásese con nosotros, hermano. Estamos ahora yendo ya a la tierra de Canaán. Otros han quedado en Egipto, hermano, ahí. No salen. Pero les invitamos a que puedan salir de Egipto y pasar a la tierra prometida. Ay, pastor, ¿qué? ¿Se van a ir de tour? No nos vamos a ir de tour. Pero sí estamos yendo rumbo a la madurez espiritual. Estamos yendo rumbo al crecimiento cristiano. ¿Y sabe qué se necesita para poder crecer como cristiano? ¿Sabe qué se necesita? Se necesita 100% alejarse del pecado. Amén. Ay, pastor, ¿usted quiere hacer que los hermanos sean enclaustrados en un convento? No. Bueno, algunos tienen cara de monje, pero no por eso vamos a enclaustrarlos en un convento. No. Hermano, mi interés no es enclaustrarlo. Mi interés es que usted salga al mundo y allí en su trabajo, allí en su casa, allí en su centro de estudios, donde usted esté, a pesar que esté en medio del mundo, Jesucristo dijo, guárdalos porque no son del mundo. Amén. Así que ahí tenemos que reflejar nuestra vida cristiana. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Versículo número 1 al 6. Éxodo 32, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oiga, qué terrible, hermano. Qué terrible. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron. Para eso sí madrugan, hermano. Para el pecado madrugan.
para los malos madrugan. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra tan buena para nosotros. Habla, Señor, en esta hora a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que encaminados con tu palabra podamos vivir a la luz de ella y acatar tus mandamientos. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en esta hora el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro. En la antigua Grecia, alrededor del año 500, había un gran fabulista. Fabulista significa que contaba fábulas. Este gran fabulista, llamado Esopo, no Hisopo, Hisopo es otra cosa, ¿ya? Esopo. Él contó una de las fábulas que decía, escucha aquí, es una fábula, eso está en la Biblia. Él decía que en una ocasión había una zorra que estaba muy hambrienta, tenía mucha hambre. Escucha la palabra y no se vaya a dormir, ¿ah? No trae mi pistola de agua. La próxima sí o sí la voy a traer. Ay, usted es que dice que va a traer y no trae. Espérate nomás. Lo que pasa es que estoy ahorrando para comprarme no la pistolita, sino esos que son unas bazucas. ¡Pah! Una para que te despiertes. Ya. Entonces, dice la palabra del Señor. Bueno, no, que palabra del Señor me hacen confundir, ¿se da cuenta? No se duerme, hermano, me hace confundir. Entonces cuenta la historia de Esopo, la fábula de Esopo, que en una ocasión había una zorra que estaba muy hambrienta y se fue cerca a un tronco y se dio cuenta que en el tronco de ese árbol habían pedazos de carne y de pan que unos pastores habían dejado escondidos en el hueco. Entonces se metió bien la zorra por el hueco y se comió todos los pedazos de carne y de pan que encontró. Y cuenta la historia que esa zorra había comido tanto que se le agrandó el vientre y que ya no podía salir del hueco. Y empezó a llorar, a gemir y a lamentarse porque se había quedado atrapada dentro del hueco. Por casualidad pasó otra zorra por allí y oyendo sus quejidos se le acercó y le preguntó qué ocurría. Entonces la que estaba adentro le dijo que por haber comido mucho se le había hinchado el vientre y ya no podía salir otra vez. Entonces la zorra que estaba afuera le dijo, pero tranquila, hermana, tranquila, tú tienes que esperar con paciencia y cuando se te baje la hinchazón del vientre, recién vas a poder salir. Y terminó diciéndole la zorra, porque con paciencia se solucionan las dificultades de la vida. Punto. Así acaba la historia. ¿Qué nos demuestra esa fábula? Esa fábula tiene una moraleja, pero esa moraleja es realidad. Esa moraleja es verdad. ¿Y sabe qué nos muestra esa fábula? Esa fábula nos muestra, hermanos, que tenemos que aprender como cristianos a ser pacientes. Pacientes con el trato de Dios. Pacientes con la forma como Dios puede ir obrando, trabajando y haciendo su obra en nosotros. La paciencia es el tema que hoy vamos a estar tratando, de cómo un pueblo como Israel, que se desesperó, estaba impaciente, y esa impaciencia encaminó a que pueda cometer otros pecados. Hermanos, la impaciencia de un creyente hace que cometa otros pecados. Y eso lo vamos a ver en esta noche con el pecado de Israel. Quiero que note el versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Mire, el pueblo comenzó a ver que Moisés se tardaba en venir y se le acercaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses
que vayan delante de nosotros a Egipto, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, la impaciencia de Israel, porque ellos miraban ahí y no bajaba, ya 40 días y 40 noches, y Moisés no bajaba, y no bajaba. Y dije, uy, ya se habrá muerto, le habrá chapado el puma y se lo ha comido. De repente los chacales lo han matado. No sabemos nada de él, no nos whatsappea al celular, no nos ha mandado ni una timbrada. No sabemos qué será de Moisés. Y como sabían que Moisés no les iba a permitir la idolatría, como sabían que Moisés no les iba a permitir el pecado, o sí les iba a permitir, Moisés no se lo iba a permitir. Pero ¿sabe una cosa? Hay un dicho que se hace realidad muchas veces en el mundo, y esperemos que en la iglesia no. Cuando el gato no está, ¿qué dice? Los ratones hacen fiesta. Y mucha gente es a veces así, hermano. Cuando no hay un líder, cuando no hay alguien que supervise la obra de Dios, ya están comenzando los ratones a hacer fiesta. ¿Y sabe por qué? Porque son ratones. Porque si fueran gatos, estarían supervisando que no haya ratones. No sé si me está entendiendo. Hermanos, Israel se impacientó. Y como vio que Moisés no bajaba y no descendía y no venía, comenzaron a presionar a Aarón para que Aarón le hiciera dioses, para que vayan delante de ellos hacia el desierto, volver por el Mar Rojo a la tierra de Egipto. Hermanos, la impaciencia del pueblo de Israel le llevó a un pecado. Hermanos, la impaciencia de Sara y Abraham le llevó a un pecado, ¿o no? Usted recuerda que Sara decía, ay, el Señor me ha prometido que voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo, tanto que el Señor dice vas a tener, y hasta el día de hoy no me da un hijo. ¿Y qué hizo Sara? ¿Usted recuerda lo que hizo Sara? Fue donde Abraham y le dijo, acuéstate con mi sierva Agar. Vamos a adelantar la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios no se adelanta. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. Hoy no están convencidos. ¿Amén o no? Hermano, cuando no hacemos las cosas en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en la mañana les expliqué un poco acerca del tiempo de Dios. Cuando no hacemos las cosas en el tiempo y en la voluntad de Dios, las cosas nos van a ir mal. Y del pecado de Abraham, de la desconfianza, de la impaciencia de Abraham, brotó el pecado y nació un hijo, Ismael, que hasta el día de hoy, de quien descienden los árabes musulmanes, y hasta el día de hoy están allá, hermano, matándose y comiéndose. ¿Por qué? Porque Abraham desobedeció. Hermanos, la impaciencia hace que nosotros reaccionemos de manera incorrecta en el tiempo incorrecto. Hermanos, la impaciencia traicionó a Saúl. ¿Usted recuerda la historia de Saúl? Cuenta la historia bíblica en 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 5 al 14, cómo Samuel le dijo a Saúl, Saúl, espérate acá. Yo sé que tienes que ir a pelear, pero espérate que yo regrese, y cuando yo regrese, yo voy a ofrecer el sacrificio a Jehová. Tú no puedes, yo sí, espérate. Y pasaron 7 días y no venía Samuel. Entonces Saúl, ¿qué hizo? Cogió el cordero, cogió el animal que iba a sacrificar, lo ofreció a Dios sin tener permiso. ¿Por qué? Porque se desesperó, porque se impacientó. Hermanos, la impaciencia y la desesperación hace que nos apuremos a cosas que no son la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hermanos, qué terrible. Saúl ofreció el sacrificio y ni bien mató al animal. Samuel que subía para encontrarse con él. Y Samuel le dice, locamente has hecho. ¿Qué has hecho? No está bien lo que tú has hecho. ¿Cómo se te ocurre entregar ese animal en sacrificio? Dios no te lo permitió. Yo te dije que esperes, que seas paciente. ¿Y sabes lo que dijo Saúl?
yo me he esforzado en cumplir la palabra de Jehová mi Dios. Oiga, ¿cómo va a decir que se ha esforzado en pecar? Hay gente que se esfuerza en pecar y en ir contra la palabra de Dios. Usted no me va a decir que usted se está esforzando en hacer algo correcto cuando sabe que es incorrecto. Amén. Hermano, tengamos cuidado, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso. Tú crees que lo haces para Dios, tú crees que eso que estás haciendo lo haces para Dios, pero por tu impaciencia, pero por tu falta de confianza, pero por tu falta de fe en Dios, lo que estás haciendo no es de Dios ni para Dios. Amén. Hermanos, aprendamos a esperar. Por eso Samuel le dijo a Saúl: porque tú has desobedecido a Dios y porque te has impacientado y porque no has esperado el tiempo de Dios, Dios, Jehová, te ha desechado para que ya no seas rey. Y mire, por la impaciencia Saúl perdió un reino. Por la impaciencia, hermanos, Abraham acarrió desgracia para su generación. Por la impaciencia, todas las cosas que han sobrevenido al pueblo de Israel por ser impacientes. Amados hermanos, la impaciencia no solo es un pecado en sí, porque la impaciencia significa desconfiar de Dios. Amén. ¿Amén o no amén? La impaciencia es desconfiar de Dios. Cuando una persona desconfía de Dios, comienza la impaciencia en su vida y en su corazón. Amados hermanos, y no quedó el pecado de la impaciencia allí. ¿Saben lo que hicieron? Segundo pecado que ellos cometieron: despreciaron al siervo de Dios. Despreciaron a Moisés. Y mire lo que dijeron, versículo 1. Mire lo que dijeron: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, la impaciencia para esperar lo que Dios piensa hacer con su pueblo ocasiona que comiencen a menospreciar a los líderes que Dios pone en la iglesia. Israel se desesperó porque sabían que el siervo de Dios, porque sabían que Moisés les iba a decir que esperen el tiempo y el momento indicado de Dios, que cumplan la palabra de Dios. Pero ¿saben lo que hizo el pueblo? Se impacientó, el pueblo se exacerbó, el pueblo ya no sabía qué esperar y pecó contra Dios. Y lo peor, menospreció al siervo de Dios. Menospreció a Moisés. ¿Y sabe cómo le dijeron? Este Moisés. Dígame si la palabra este no es despectivo. La palabra este es una palabra despectiva. ¿Por qué no dijeron a Moisés? No, dije a este Moisés, a este que está acá. Hermanos, utilizaron una frase ofensiva contra aquel que era su pastor, porque Moisés era su pastor, ¿o no? Utilizaron una frase ofensiva contra aquel que les estaba enseñando la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la impaciencia hace que comencemos a menospreciar a los que sirven a Dios en la iglesia. Hermanos, la Biblia dice que aprendamos a honrar a nuestros líderes. Amén. La Biblia dice que aprendamos a amar a nuestros líderes. La Biblia dice que los pastores, los líderes que gobiernan bien, son dignos de doble honor, porque trabajan en predicar y enseñar la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, la Biblia dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y consideren cuál haya sido su conducta e imiten su fe. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Eso está en la palabra de Dios. Porque Dios quiere que aprendamos a amar, honrar y reconocer a nuestros líderes. Amén. Cuidado, hermano, con estar menospreciando a los líderes que Dios pone en la iglesia. Porque esos líderes no son puestos por el pastor, porque la iglesia los pone en votación. Y si la iglesia los pone, hay que respetar la voz de Dios a través de la iglesia. Amén. Hoy ni usted se lo cree. ¿Amén o no? Hay que respetar la voz de Dios a través de la iglesia local, de esos hombres que Dios pone. Por eso no menospreciemos, ni siquiera menospreciemos al que viene adelante y predica, hermano. Amén. No, ¿qué va a saber ese que no sabe ni hablar? ¿Por qué va a salir al frente a predicar? Hermanos, que en nuestro corazón no haya eso de menospreciar a los siervos que trabajan en la obra de Dios. Amén. Sino que dice la Biblia que los reconozcamos y que imitemos su fe. Hermanos, si hubieran apreciado a Moisés, mire, si ellos hubieran apreciado a Moisés, Moisés hubiera durado. ¿O no? ¿Sabe lo que más quería Moisés? Entrar a la tierra de Canaán. ¿O no? ¿Amén? ¿Y sabe qué? ¿Entró o no entró? No entró. ¿Por qué? Porque le hicieron enojar. Le hicieron enojar. Y Moisés era el hombre más manso del mundo, pero le gustaba romper cosas, hermano. Y dice la Biblia que cuando le hicieron enojar, agarró su pelo, cállense la boca, ¡pa! Rompió la peña. Y Dios le dijo, porque no me honraste delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Y el Señor les quitó al siervo y les dio a otro. Pero la historia hubiera sido tremenda si hubieran pasado con Moisés, ¿o no? Hermanos, qué triste es cuando no hay liderazgo en las iglesias a causa del pecado del pueblo. Amén. Amén. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Cuidemos nuestra iglesia. Que nunca falten líderes, que nunca falten pastores, que nunca falten hombres de Dios como Moisés. Y no menospreciemos a los que dan la palabra de Dios. Porque ellos, hermanos, alimentan al pueblo. Miren lo que hizo el pueblo por impacientarse. Miren lo que hizo el pueblo por no querer aceptar el plan, el propósito de Dios en su vida, en su congregación. Miren lo que hizo el pueblo. Menospreció a Moisés. Versículo número 1. ¿Y sabe en qué cayeron? No solamente menospreciaron al siervo de Dios, también tuvieron falta de confianza en Dios. Versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos creían que Jehová podía cuidar a Moisés en el monte, y ellos no creían que Jehová pudiera cuidar a Moisés en el monte, y tampoco tenían la confianza en la habilidad del Señor para guiarlos en la salida del Sinaí. Ellos no creían que Dios los podía cuidar y los podía guiar si es que ellos tenían que seguir solos sin Moisés. Hermanos, la impaciencia produjo que el pueblo de Israel tenga falta de confianza en Dios. Hermanos, que nuestra impaciencia en lo que Dios piensa hacer no nos cause estos pecados. Amén. Amén. Que no nos cause estos pecados de menospreciar a los siervos de Dios. Que no nos cause el pecado de tener falta de confianza en Dios. Porque ¿sabe qué? Aquí viene otro pecado que arrastraron. Versículo número 2. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráigamelos. Entonces, miren, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y los dio en forma de buril, y le dio forma con el buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses
que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Amados hermanos, es posible. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Cuando le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sabe por qué Aarón les dijo: está bien, tráigame sus zarcillos, tráigame sus anillos, sus aretes, tráigame sus collares, tráigame todo eso? ¿Sabe por qué? Porque eso sería lo último de lo que ellos se desharían. ¿Sí o no? Con eso les estaba diciendo: si yo les pido los aretes, si yo les pido los zarcillos, si yo les pido las cadenitas, no me van a querer dar. Así que como no me van a querer dar, no les voy a hacer el ídolo. Lo que Aarón les dijo era para desanimarlos, para que ellos no cayeran en el pecado de la idolatría. Pero ¿sabe lo que hizo el pueblo? Ahí lo dice de manera clara. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los, dice, apartó. Y mire, no solamente de ellos, sino de sus hijos, de sus hijas, de sus mujeres. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Lo último que una mujer quisiera perder sería su anillo, su collar. Pero ellas estaban dispuestas a darlo. Dice que inmediatamente, en el instante, estuvieron dispuestos a entregar todo con la finalidad de tener dioses. El comentarista Matthew Henry dice al respecto, escuche, dice que la prontitud de los israelitas para dar sus aros de oro para fabricar un ídolo avergüenza nuestra mezquindad en el servicio verdadero a Dios. Él dice: los israelitas no se detuvieron en considerar el costo de la idolatría, y nosotros nos quejamos por nuestro gasto en la obra de Dios. Hermanos, cuando Aarón les dijo: traigan para el ídolo, todos se prepararon en dar todo lo que tenían por un ídolo. ¿Y saben lo que dice Matthew Henry? Que esa actitud nos causa vergüenza a nosotros, porque nosotros, adorando al Dios verdadero, no somos capaces de entregar lo que tenemos. Y nos andamos quejando: ay, que en la iglesia toda la vida piden plata, ay, que en la iglesia hay que dar para esto, ay, que en la iglesia hay que dar para el otro. Mira, por eso te quejas, porque no tienes, y no tienes porque no das. Porque ¿sabes qué? Y te voy a decir en el nombre del Señor: porque tenemos para todo menos para la obra de Dios. A ver, dime, ¿cómo cuando estabas en el mundo, cuando tenías que dar para tu cerveza, cuando tenías para comprar tu cigarro, ahí sí tenías? ¿Cómo ahí sí no te quejabas? Cuando tenías que dar para las cosas mundanales. Ahí ¿cómo no te quejabas cuando era para pagar para el pecado? ¿Cómo no te quejabas allá cuando tú tenías que gastar en vanidades? Pero ahora que tienes que apoyar la obra de Dios, ahora que tienes que dar para misiones, ahora que tienes que dar para la gloria de Dios, no quieres dar y encima te quejas. Hermanos, que nos dé vergüenza nuestra actitud, que nos avergüence lo mezquino que somos. Amén. Somos mezquinos, mirando por todo sitio, ay, que para esto, ay, que para el otro. Oiga, el que no quiere bendición, que no dé, porque Dios bendice al dador alegre, no al mezquino quejón. Hermano, saca lo que hay en tu corazón, saca la careta que tienes en tu vida, sácalo, date cuenta si eres verdadero creyente, porque en la iglesia estamos llenos de religiosos. Vienes, te sientas y te vas y se acabó. Ese es tu cristianismo falso. Y te hacen creer que te vas a ir al cielo con eso. Y te haces creer que te vas a ir al cielo con eso. ¿Sabes qué? Cristianismo significa tener el carácter de Cristo. Cristianismo significa que tú des ejemplo con tu vida de la gloria de Dios. Así que dejemos la mezquindad. Dejemos de andar quejándonos.
Hermano, porque como para el mundo sí dábamos, como para las cosas del diablo sí sacábamos y hasta nos empeñábamos nosotros mismos para tener, para dar para las cosas mundanales y banales, pero como para Dios siempre tenemos excusa y decimos que no nos alcanza. Porque tienes para todo, y te digo en el nombre del Señor, tienes para todo menos para Dios. Hay sobres de diezmos, hermano, allí que están nuevecitos. Nunca se han abierto, jamás se han abierto. Nunca. Eso refleja lo que hay en tu corazón. Y no vas a decir, no, es que yo no doy porque no tengo. Porque Dios jamás ha puesto un monto. Dios ha dicho que aún de lo poco que tienes, aprende a dar. ¿Se acabó el amén, hermano? ¿Amén o no? Aún de lo poco que tienes, aprende a diezmar. No es que yo ofrendo, yo no tengo para diezmar. No, sí tienes. Sí tienes. Aprendamos a diezmar. Aprendamos a dar para Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia habla de nuestra generosidad. Amén. Y Dios quiere que seamos más generosos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos en Él. Si Cristo lo hizo, ¿por qué no vaciarnos nosotros para la gloria de Dios? Hermanos, aprendamos a no ser mezquinos. El pueblo de Israel no fue mezquino para dar para las cosas mundanas. ¿Por qué nosotros tenemos que ser mezquinos para dar para la obra de Dios? Amén. No solamente cayeron en el pecado de la idolatría, en el pecado de menospreciar a un siervo de Dios, en el pecado de ser impacientes, también cayeron en el pecado de la glotonería. Mire lo que dice versículo 6. ¿Ay, qué pasó? ¿La glotonería es pecado? Sí. Y al día siguiente madrugaron. Mire, madrugaron. Para eso sí madrugan, hermano. Para eso se madruga, para el pecado se madruga. Hasta para irte de paseo madrugas, ¿o no? Hasta para irte de paseo no duermes. Estás ahí emocionado, mañana me voy de paseo. Pero como para leer tu Biblia temprano no te madrugas. ¿Se da cuenta el tipo de cristianismo falso que muchas veces vivimos, hermano? Amén. ¿Se da cuenta ese tipo de cristianismo falso? En donde todo es light, todo es relajado, donde tienes un cristianismo donde no te exigen nada, donde simplemente vienes a la iglesia y está tu cristianismo. No, hermano, eso no es cristianismo. Cristianismo es que cargues tu cruz y camines al lado de Jesús. Eso es cristianismo. Y mire, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y dice, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hermanos, comer es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dígame, no está mal comer. Comer es bueno, amén. Comer es una necesidad básica. La glotonería es el pecado. La borrachera es pecado. Por eso la Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no solamente el pueblo cayó en glotonería. Miren lo que dice versículo 6, la última parte. Y se levantó a regocijarse. Hermanos, además de la apostasía del pueblo de Israel, se le agregó otro pecado de conducta inmoral, que era el culto de adoración a los dioses paganos. Mire que la palabra hebrea divertirse es la palabra zahak, y que curiosamente es el mismo verbo que utiliza Génesis 26:8, cuando dice que Abimelech miró por la ventana que Isaac acariciaba a su esposa. O sea, la palabra se levantó a regocijarse debería traducirse literalmente
que el pueblo se levantó a tener juegos sexuales, a tener inmoralidad sexual. O sea que el verbo tzahak en el hebreo significa y sugiere que los israelitas se entregaron a la práctica de orgías sexuales como lo hacían en el culto pagano de los egipcios y los de Canaán. Hermanos, el pueblo de Israel no solo iba a llevar su práctica idolátrica a Canaán, sino también que iban a meter inmoralidad de la idolatría que los iba a seguir constantemente. Por eso siempre Dios hace resonar en nuestros corazones el consejo del apóstol Pablo: huid de la fornicación. Amén. Huyamos del pecado de índole sexual. Huyamos del pecado de índole sexual. Porque la Biblia dice que cuando el hombre se une a la mujer, se convierten en una sola carne. ¿Lo ha leído? O sea, la unión sexual es una unión tan firme, es una unión tan sólida, que cada vez que una persona se acuesta con otra, y con otra, y con otra, y con otra, esa persona se está llevando parte de ti. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso Pablo dice: huyan de la fornicación, huyan del adulterio, huyan de la inmoralidad. Por eso hay gente que está con un corazón destrozado. Por eso hay gente hay gente que tanto el pecado les ha hecho daño, hermano. Por eso la Biblia siempre nos aconseja a que nosotros huyamos del pecado sexual. Amén. Huyamos de la pornografía, hermano. Huyamos de la pornografía. Tanto te llamas cristiano y están mirando mujeres en el celular. ¿Se acabó el amén? Tanto te llamas cristiano y estás aceptando que te manden por el WhatsApp videos pornográficos y mujeres en bikini y traseros de mujeres, y tú lo estás aceptando y dices que eres cristiano. ¿Estás escuchando la palabra de Dios o no? O sea, ¿cómo puedes decir que eres cristiano si estás aceptando esas cosas? Huye del pecado, porque el pecado sexual destruye nuestra vida, destruye nuestro ser. Por eso, hermanos, lo único que nos puede ayudar a salir de ese mundo es Jesucristo el Señor. Amén. Por eso rechacemos esas cosas. Hermano, por último, si tu celular es ocasión de caer, cómprate otro en el que simplemente recibas llamadas y se acabó. Amén. No es que yo quiero tener la última tecnología y vas a tener el último video pornográfico también en tu celular. Y no solamente a hombres, a mujeres, porque hay mujeres en las iglesias que están mirando pornografía. Y hay mujeres que se deleitan mirando esos programas donde salen esos varones sin polo. Y se deleitan. Y mira, ay, mira qué guapo. No sé cómo se llama este. Qué guapo este. Ay, sí, mira cómo carga, mira el guatón este. Guatón, qué feo. No, encima pelado. No, pero mira este, qué guapo. Qué fuerte, qué fornido. Y comenzamos a mirar y a codiciar. Y nos llamamos cristianos. Hermano, hasta que no renunciemos al pecado, no tenemos la victoria completa. Amén. Dice la Biblia: y esta es la fe que ha vencido al mundo. Nuestra creencia en Dios, nuestra fe en Cristo es lo que ha vencido al mundo. Así que, amados hermanos, podemos vencer el mundo. Por último, mientras el pueblo estaba comiendo y bebiendo y regocijándose y en tanto pecado, ¿sabe qué aconteció? Versículo 7. Entonces, dice la Biblia, dijo Jehová a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste, mira, no dice que mi pueblo, gracias, no dice que mi pueblo, dice que tu pueblo
que sacaste se ha corrompido. Porque se han apartado, porque pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 11, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Hermanos, el Señor dijo que Israel no era pueblo de él, sino pueblo de Moisés. Y era más, un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que significa dura cerviz? ¿Sabe lo que significa dura cerviz? De cuello rígido. Porque cuando tú vas a poner el yugo, el toro tiene que bajar la cerviz. ¿Sí me entiende? Pero si el toro se pone rígido y es de dura cerviz, no le puedes poner yugo. Así hay cristianos toros. Así hay cristianos toros que no se humillan delante de la palabra de Dios. Bueno, eso dice la Biblia, eso es lo que interpreta el pastor, eso es lo que el pastor cree, eso es lo que cree el hermano o la hermana, pero yo no, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi manera de reflexionar. Yo también puedo pensar por mí, tú tienes la libertad de pensar por ti mismo, pero si no llegamos al mismo punto de tu pecado, ahí estamos en problema. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Hermanos, no seamos de dura cerviz, que cada vez que Dios quiere obligarnos, porque nos obliga el Señor a hacer lo bueno, ¿o no? Sí. Cada vez que el Señor nos pone un yugo para someternos a su voluntad, aprendamos a someternos a su voluntad voluntariamente. Amén. No esperemos que Dios mande algo peor a nuestra vida para no someternos a la voluntad de Dios. Termina la palabra del Señor diciendo que Moisés, versículo 15, volvió y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. ¿Y sabe qué, hermano? Voy a resumirlo aquí. ¿Y sabe qué? Miró lo que el pueblo estaba haciendo, tiró las tablas, se molestó, tiró las tablas, las rompió, e hizo de que ese becerro lo quemaran. Y con las cenizas de ese becerro las mezcló en agua y se lo dio a todos. Y le dijo: tomen, porque esa es la amargura de su pecado. Y cuando fue a reprender a Aarón, ¿sabe lo que dijo Aarón? Aarón dijo: yo cogí todo lo que me dieron y lo metí al fuego y salió este becerro. Eso no se lo cree ni usted, ni yo. Nadie se lo cree. Eso no se lo creía a nadie. Pero ¿sabe por qué Aarón dijo eso? Porque quería echarle la culpa a otros. Hermanos, no hay que echarle la culpa a otros, hay que aceptar nuestros errores. Amén. Hay que aceptar. Y si en algo hemos fallado, si en algo nos hemos equivocado, hay que aprender a aceptar nuestros errores y pedir perdón a Dios. Israel pidió perdón. Israel pidió perdón y Dios lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad de Dios es mayor. Porque la gracia de Dios es mayor. Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Miremos nuestra vida cristiana y veamos si estamos siendo pacientes con la voluntad de Dios o estamos siendo impacientes. Porque si estás siendo impaciente con lo que Dios puede hacer en tu vida, con lo que Dios puede hacer en tu iglesia, con lo que Dios puede hacer en tu familia, estás siendo impaciente con lo que Dios puede hacer, vas a caer en otros pecados, porque la impaciencia viene con otros pecados. Amén. Descansemos en Dios y en la voluntad de Dios, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ella transmite tu pensamiento, tu deseo a nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque ella es para nosotros luz en medio de tinieblas. Amados hermanos, si tal vez estamos en momentos de dificultad, siendo impacientes con lo que Dios puede hacer, yo quiero orar por ti en esta hora. Si algo Dios ha hablado a tu vida, sé sincero con Dios y dile: Señor, ayúdame. Ahí donde estás, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Hablemos con el Señor ahí, hermano. Seamos sinceros de corazón. Padre Celestial, sé que has hablado a mi vida en esta noche. Sé que has hablado a mi corazón. Sé que hay palabra de ti para mí. Perdóname, Señor, si es que he estado cayendo en impaciencia, si es que he estado cayendo en algún pecado, Señor, que ha acarreado otros en mi vida. Ayúdame, Señor, a agradarte. Ayúdame, Señor, a glorificarte. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto y lo mejor para ti. Dame de tu gracia y de tu bendición, Señor. Dame tu fortaleza. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor.